En el día de hoy le voy a estar presentando el curso de Access 2013. Vamos a ir a la parte donde están todas las unidades del curso. En esta parte acá arriba tenemos recursos que se van a utilizar en el transcurso de dicho curso. Un foro de socialización para conocer a los participantes. O en la unidad 1 está la parte de introducción y conceptos. En eso hay una tarea donde eh, la tarea 1, después de leer el documento que presentamos, aquí está el link, debe realizar la siguiente investigación sobre estos conceptos: base de datos, cómo está compuesta, tabla, formularios, consulta, etcétera. Y después de haber investigado los términos, decir cuál es la importancia de crear una base de datos, y también crear una base de datos en blanco, y aquí le decimos cómo ponerle el nombre. Esta parte aquí abajo tiene una calificación. También en esta unidad tenemos un foro y un glosario de términos. En el foro tenemos aquí el participante debe expresar cuáles son las diferencias que existen entre Microsoft Access 2013 y versiones anteriores. También eso tiene un puntaje que será evaluado. En la unidad 2 ya vamos a estar conociendo lo que son las tablas y los formularios. Aquí tenemos un link que nos va a llevar a YouTube, donde muestra un video de cómo crear tablas. 2013 de Aulaclip. Volvemos al curso. Aquí tenemos otro foro, también una guía de cómo crear tablas y consultas. Y aquí tenemos la tarea 2. En la tarea 2 también dice cuáles documentos hay que leer, que lo tenemos en la parte de recursos. Y en grupo de 2 participantes, crear 5 tablas. Aquí decimos cuáles son esas tablas que se deben de crear, y una nota con los criterios que queremos que tenga en esa asignación. También eso tiene una fecha límite de entrega y también tiene una puntuación. La unidad de relaciones, unidad 3, relación de tablas y creación de consulta. Aquí tenemos dos URL que te van a llevar a YouTube, donde muestra cómo crear consultas. Y aquí están diferentes tareas prácticas que los estudiantes deben de realizar. Seguir las instrucciones del documento adjunto. En ese documento hay una práctica donde el estudiante tiene que seguir, tiene que crear unas tablas, unos formularios y relacionarla. Cada unidad va a llevar una parte de lo que es la unidad anterior, más el tema que se está dando en actual. También aquí tenemos otra tarea donde el participante debe ir aplicando los conocimientos teóricos y la práctica, donde debe crear una base de datos. Y este curso tiene muchas prácticas, es muy práctico. Como estamos hablando de Access, las 2 primeras unidades trata de parte teórica, pero ya en las otras unidades son partes prácticas. En la unidad 4, en esa unidad vamos a tratar lo que son informes y macros. Aquí también tenemos un URL de un link donde muestra cómo hacer informes y macros. Y aquí tenemos un estudio de caso, donde el participante, donde se le pide al participante, se le muestra un caso y dice
que el supermercado Peña Ruiz necesita un formato de una factura digital donde se muestran las informaciones del cliente, los diferentes productos que compró, quién fue el vendedor que lo atendió, los precios del artículo, etcétera. Ahí deben de crear las tablas que se necesiten, relacionarlas, crear formularios, informes y consultas. También deben de generar una macro. Ahí van a crear un formulario que no se refiere a ninguna tabla y se va a insertar un botón. En ese botón va a estar una macro y aquí abajo menciona los criterios que debe de tener o que necesita para hacer esa práctica en ese estudio de caso. Aquí en la 6 también tenemos otra práctica, porque este curso es muy práctico para que el estudiante pueda ir adquiriendo los conocimientos que necesita. Y el proyecto final, en el proyecto final, el participante debe ir a la escuela más cercana, a la escuela que le quede más cerca, y preguntarle a la secretaria o al director cómo se realiza el proceso de inscripción en ese centro. A partir de las informaciones que le faciliten en ese centro, el participante o los participantes, porque es en grupo que se va a hacer esa tarea, deben crear las tablas que necesitan para realizar ese proyecto, los formularios y la relación de esas tablas, consultas, crear informes relevantes, crear una macro, hacer un manual del proceso de inscripción de manera detallada. Aquí tenemos una nota y dice que se deben registrar como mínimo 10 estudiantes y crear todas las pantallas para el manual indicando cómo se va a hacer el procedimiento. Al momento de llenar los formularios, crear una macro con el botón guardar y luego que imprima ese formulario. En el proceso de inscripción también crear un botón, el botón imprimir, y para esto necesitamos también una macro. Para este proyecto necesita ser expuesto el día de la clase final presencial y deben de llevar el manual incluido. Aquí le mostré las diferentes unidades que componen el curso de Access avanzado.